Al lado, dígale bienvenido a este lugar. Bueno, son valientes porque con este frío madrugaron y damos gracias a Dios porque yo sé que hay muchos que vienen de diferentes lugares, distancias lejanas, pero aquí están y esto es para honrar al Señor. Bueno, vamos a estar viendo el tema, el principio de las primicias. Es un tema muy importante que la palabra nos enseña y quiero que por favor le recuerde a la persona que está a su lado cómo es el tema, cómo es el nombre. No, muy pasito, más duro. El principio de las primicias. Este ejercicio nos ayuda a que nos memoricemos el tema y estemos un poquito más abiertos a lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Entonces quiero que por favor estemos viendo en Proverbios capítulo 3, versículo 9. Vamos todos a Proverbios capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cómo dice la palabra? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Vamos a ver que la palabra primicias es un principio bíblico y quiero que nosotros veamos qué significa la palabra primicia y también veamos si es un principio o una tradición. Podemos hacer esa pregunta: ¿es un principio o una tradición? ¿Qué es un principio bíblico? Es algo que establece el Señor para que nosotros lo podamos practicar siempre. Esto es un principio. Hay principios bíblicos que nosotros debemos cumplir y a través de esos principios bíblicos nosotros honramos a Dios. Dice la palabra: honra a Jehová. Y cuando nosotros hablamos de la honra, es una palabra bien profunda, ¿sí? Cuando nosotros vamos a este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Cuando hablamos de la palabra honra, ¿cómo honramos nosotros a nuestros padres? El Día de las Madres es cuando le damos el regalito y la llamamos, ¿cierto? A veces pasa eso. Pensamos que la palabra honrar es algo muy superficial, pero la palabra honra tiene una profundidad. Podemos evaluar cómo es la relación que nosotros tenemos con nuestros padres, porque aquí está diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Es un principio, es un mandato del Señor, es un mandamiento, y sabemos que estamos en tiempos donde esto no sucede, no en todos los casos, pero la pérdida del amor hacia la honra se ha ido desvaneciendo y ha ido perdiendo su fuerza. Vemos hijos que al contrario son una carga para los papás, ¿sí? Son esos hijos que antes llegan a donde los papás para que los papás los mantengan. Y ahí no estamos cumpliendo el propósito. Y no estamos hablando de hijos de 10 años, pues obviamente ya es una obligación del papá. Estamos hablando de hijos de 40 años, que el chiquito no ha querido salir de casa, de 50 años. Y esto realmente es un problema y está sucediendo, ¿sí? Ahorita las personas no se están casando tan jóvenes. Antes se casaban muy jóvenes, ahora no se casan, mejor dicho, no salen de casa, para decirlo así. Pero entonces cuando el Señor nos está diciendo, nos está diciendo a través de la palabra: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. En esta mañana quiero profundizar un poquito de dónde viene este concepto, porque estamos hablando ya de proverbios, estamos hablando ya cuando Salomón estaba escribiendo estos proverbios, estamos hablando de un tiempo que ha pasado, que ha transcurrido, pero esto tiene un trasfondo. Pero antes de eso vamos a ver principio o tradición. Entonces, cuando la Biblia habla de un principio, es una verdad fundamental que Dios quiere que tengamos para toda nuestra vida. No es para un día, no es para un mes, sino es para toda nuestra vida. Es algo que tiene que hacer parte de nosotros. Hemos hecho tradiciones de muchos principios y hemos hecho de los mandamientos tradición. Tradición es costumbre, ¿sí? Es algo que no se vive, sino que toca. Bueno, toca honrar, pues bueno, hagámoslo. Pero aquí estamos hablando de algo profundo y esto viene del corazón. Entonces el principio de las primicias es una ordenanza de parte del Señor. ¿Qué dice en el versículo 10 de Proverbios? ¿Qué sucede cuando nosotros honramos a Jehová? Versículo
capítulo 3, versículo 10. ¿Qué sucede cuando nosotros honramos a Jehová con nuestros bienes, con las primicias de nuestros frutos? Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Habrá abundancia, o sea que es un principio con promesa. Es un principio con promesa. El punto número 1 era el principio de las primicias, es principio o tradición. Número 2, honramos lo que valoramos. Es triste ver que muchas veces el que merece la honra no se le da la honra. Quiero que nosotros veamos en algo sencillo. ¿Cuántas veces usted trata mucho mejor a la persona que está en la calle, al que usted no tiene, que nunca ha hecho nada por usted, para decirlo de esta forma, y lo honramos? Llega a nuestra casa, donde lo siento, donde lo acomodo, la mejor comida, el mejor saludo. Usted puede ir peleando, pero usted se encuentra con alguien y la voz le cambió, ¿cierto? Uno puede ir haciendo más, pues si ya la pelea es mucho más profunda, hasta le hace mala cara al vecino, pero la mayoría de veces nuestra actitud siempre es mejor con los demás. Nuestra honra siempre se la damos al que no se la merece. Y esto es algo que muchas veces nosotros pensamos que estamos engañando al otro, pero nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos faltando porque honramos lo que valoramos. O sea que la pregunta sería, si no estoy honrando a Dios, no lo estoy valorando. Si no estoy honrando a mis padres, no estoy valorando lo que han hecho mis padres por mí. Si no estoy honrando a mi esposo o a mi esposa, porque dice la Biblia, el que honra es honrado también. ¿Sí? Esto es algo que es recíproco, que se devuelve. Entonces, el segundo punto es honramos lo que valoramos. El significado de honra es estima y respeto de la dignidad propia. Dios nos habla de la honra a Jehová. Tú honras lo que valoras. Si no lo valoras, no lo honras. Si no conoces a Dios, ¿cómo lo honras? Necesitamos aprender a honrar al Señor. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 14, versículo 23 al 24. Vamos todos allí en nuestra Biblia. Dice la palabra de Dios: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí estamos viendo que dice el Señor: el que me ama, mi palabra guardará. Decir que te amo es fácil, ¿sí? Decir tú eres lo más importante para mí es sencillo. Pero ¿cómo se puede pesar o evidenciar esto? A través de los hechos. Usted va a demostrarle cuánto ama a sus hijos a través de los hechos. El tiempo que usted dedica, ese tiempo de calidad, aparte de todo lo que nosotros le damos de lo que ellos necesitan. Pero dice la palabra de Dios que el Señor Jesús le dice: si tú me amas y guardas mi palabra, mi Padre te amará. Es algo que también se devuelve. Y dice: y haremos morada con él. No estará solo, estaremos con el Padre. La honra inicia en el corazón. La honra es un proceso interno, el cual se evidencia externamente. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, si nosotros no estamos cumpliendo la palabra de Dios, no estamos honrando a Dios. Si yo no estoy obedeciendo a Dios, porque yo sé que muchas veces nosotros orando le decimos: Señor, ¿cuánto te amo? ¿Cuántas veces le cantamos: Señor, te amo, eres lo más importante para mí, eres el anhelo de mi corazón, Señor, cuánto me gozo en tu presencia? Pero salimos de aquí y hasta luego promesas, nos olvidamos y estamos demostrando totalmente lo contrario de lo que dice la palabra. Estamos desobedeciendo lo que el Señor nos dice. Entonces, la evidencia de que nosotros realmente amamos al Señor es obedecer. Hay una frase que compartí en una enseñanza, la última enseñanza que di un miércoles, y es: tú eres lo que amas. ¿Qué eres tú? Cada uno sabemos qué somos. Quizás cada uno tenemos una percepción de los demás, pero yo sé quién soy.
¿sí? Si hay sinceridad en mi corazón, si soy honesto, si hay esa relación íntima con Dios, si realmente hay esa profundidad y ese deseo de conocerlo, o sencillamente es una tradición, no un principio que estamos practicando. Número 3, lo que son las primicias. Y aquí me voy a detener un poquito para que nosotros podamos entender qué son las primicias. El principio de las primicias, Dios lo deja para nuestra vida y es un principio, no un rito. Veamos lo que dice Levítico capítulo 23, versículo 10. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis sus mies, y traeréis el sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Aquí está diciendo de algo que con anterioridad el Señor estaba diciendo que necesitaba que las primicias fueran de Él. Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 13, versículo 1 y 2. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Éxodo capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: conságrame el primogénito de todo vientre, míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Entonces aquí el Señor está diciendo a Moisés: conságrame, dame, entrégame todos los primogénitos de todo vientre. Estamos hablando tanto del fruto como de los animales como de los hijos. Todo lo primero es de Dios. Y quiero decirte en esta mañana que si el Señor no tiene el primer lugar en tu vida, pues no está. Porque Dios no es segundo, Dios es primero. Por eso dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y nosotros debemos entender que esto es un mandato del Señor. Y el Señor desde el tiempo de Moisés, porque estamos hablando de que ellos estuvieron esclavos, 400 años esclavos, estamos viendo que sucedieron más o menos 500 años cuando está el Señor hablándole esto al pueblo de Israel, porque a ellos se les había prometido una tierra que fluía leche y miel. Ustedes se fijan que Israel es pequeñito, ¿cierto? Pero yo quiero decirles que esa era parte de la tierra que Dios le había prometido. Dios le había prometido toda Canaán, toda la tierra de los cananitas. Y estamos viendo que por muchas cosas que sucedieron en la historia y que nos muestran, porque ellos no obedecieron a la voz de Dios, se quedaron solamente con este pedacito. Pero lo que el Señor quería darles era toda la tierra. O sea, era lo que abarca muchos otros países, pero era algo que el Señor había prometido ¿a quién? A Abraham, había hecho un pacto con Abraham. Y el Señor le dice: conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Ahora dice, una vez, en el versículo 11 y 12, dice: una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos, se le haya dado conforme a la promesa que hizo a ustedes y a sus antepasados, dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos pertenecen ¿a quién? Al Señor. O sea, esto no es negociable. Aquí el Señor está diciendo: lo primero es mío. ¿Y qué sucedía cuando nacía el primogénito? Se consagraba. Se tenía que entregar al Señor. Era la ofrenda del Señor. El primer fruto se entregaba al Señor. Los primeros animales se entregaban al Señor. Lo mejor era para el Señor. Y dice acá: el primogénito, vamos al versículo 13, de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero. Pero si no se rescata, se le romperá el cuello al cordero y será entregado, al asno, al burro, en otras palabras, y se le entregará al Señor. Dice: todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. Ahora, quiero que nosotros empecemos a ver, porque esto tiene algo donde nos muestra de lo que sucede después con Cristo. Aquí el Señor está haciendo una separación entre los animales puros
y los animales impuros. Y es aquí donde nosotros debemos entender esto. Dice la palabra de Dios que los animales, en Levíticos 11 habla sobre los animales puros y los animales impuros. Dos tipos de animales, ¿sí? Y el Señor describía, digamos, vamos a poner la foto del asno. Este es un asno chiquitico, tierno, ¿cierto? Usted se puede imaginar tener que partirle el cuello al asno. Entonces, ¿qué tocaba hacer? ¿Cómo? Tocaba redimirlo con un cordero. Mostremos al corderito. Y es algo que cuesta, ¿cierto? Tan tierno. Volvamos a poner el asno. Entonces, el asno es un animal impuro. El cerdo es un animal impuro. Habían dos clasificaciones o dos separaciones que hizo Dios sobre los animales impuros y los animales puros. Pero el Señor está diciendo aquí, usted tiene el primogénito de un asna, podrá ser rescatado, el asno podrá ser rescatado a cambio de un cordero, ¿cierto? Es impuro, es un animal que ante Dios no es una ofrenda, sino es algo impuro para él. Y él necesitaba a un animal puro que redimiera al impuro. Es algo como, pero podemos entenderlo, ¿cierto? Dice, pero si no se rescata, se le romperá el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. Algo que nosotros debemos saber es que usted y yo somos impuros, somos pecadores ante la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, estamos separados de la gloria de Dios. Así que si usted que está aquí en esta mañana, no quiero ofenderlo, nosotros no somos buenos. Usted dice, pero es que yo no le hago mal a nadie, yo me esfuerzo, pero nuestra naturaleza es impura, es pecadora. Y se necesitó un cordero que es el Señor Jesucristo para salvarnos. Ahora, lo que estoy diciendo en esta mañana es lo que sucedió cuando el Padre dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí lo que estoy diciendo es que toda la humanidad es impura. Toda la humanidad es pecadora. Somos como el asno, como ese animal impuro. Y se necesita, para que nosotros no seamos sacrificados, no tengamos esa muerte eterna, esa separación con Dios, se necesitó a Jesús, al Señor Jesucristo, como cordero, para podernos redimir a nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Démosle un aplauso al Señor, porque usted y yo no lo merecíamos. Pero el Señor en su infinita misericordia, desde Éxodo, está mostrando que es necesario que el cordero sea sacrificado por los impuros. ¿Se merecen los impuros el sacrificio? No. Pero el Señor lo hizo. El Padre lo hizo. Entonces, ¿Jesús nació con pecado? ¿Usted y yo nacimos con pecado? ¿Cierto? Nosotros nacimos con pecado, tenemos esa semilla de pecado. Jesús no nació en pecado, Jesús nació puro. Y podemos comprender que los animales impuros, para no ser sacrificados, deberían presentarse el animal puro. Por eso estaba diciendo, ahora nosotros siendo impuros y pecadores, Jesús al nacer tuvo que ser sacrificado por usted y por mí. Por eso las primicias son importantes. No estoy hablando solamente de una primicia económica, estoy hablando de que Jesús es la primicia del sacrificio, la primicia en resurrección en medio de la humanidad. Y esto es algo que está trascendiendo hasta este momento, porque gracias a ese cordero puro, el Señor nos ha lavado, nos ha redimido, nos ha limpiado, y el Señor perdona nuestros pecados. Día tras día el Señor perdona tus pecados cuando vamos a Él, lo confesamos a Él, y nosotros podemos reconciliarnos con el Padre. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 1, versículo 5. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados
con su sangre. Usted y yo hemos sido redimidos. Usted y yo hemos sido lavados, dice aquí en Apocalipsis 5, y de Jesucristo el testigo fiel, que dice, el primogénito de los muertos. Él fue el primogénito de los muertos y el primogénito en la resurrección. O sea, aquí estamos viendo que Él fue el primero. Él fue el que se dio por nosotros como primicia. Y el Señor te está diciendo a ti en esta mañana, honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias, porque ya Él hizo el sacrificio. Jesús ya se entregó por nosotros. Jesús ya nos dio a nosotros el regalo de la salvación, y aquí en esta mañana hay salvación para los que no lo conocen. Amén. Gracias al Señor Jesucristo. En la misma cruz empezó el rechazo. Mire, aún en medio de la situación en la que estaba el Señor Jesucristo, aún en medio de su pueblo, cuando Él viene, es rechazado. Él siendo esa primicia especial, Él siendo el que se estaba dando por la humanidad, y la gente lo empezó a rechazar. La gente buscaba a Jesús para que Jesús le diera una sanidad. La gente empezó a buscar a Jesús para escucharlo, porque al parecer lo que este hombre estaba diciendo estaba llenando el corazón, esa necesidad humana que había en las personas, pero no pasaba más de allí. Y aún en medio de la cruz empezó a existir el rechazo, pero el Señor se entregó. Y algo que nosotros debemos entender es que dar la primicia cuesta, hermanos. Un ejemplo, usted tiene una siembra, bueno, digamos que acá en La Calera se da la papa, ¿cierto? Tenemos la siembra de la papa. Y entonces es la primera vez, es el primer terreno que se compra, y dice, bueno, voy a sembrar y voy a entregar la primera cosecha. ¿Cuesta? ¿Cuesta? ¿Por qué? Porque se trabajó, se luchó, se sembró, y coger eso y entregarlo. Pero es que el Señor está diciendo, es que eso no es tuyo, es mío. Y si nosotros podemos entender, para nosotros poder cumplir este propósito debe haber fe. ¿Cuál es la fe? Que yo entiendo que entrego la primicia, y las otras cosechas, sin verlas, sé que el Señor la va a multiplicar y la va a bendecir. Amén. Entonces, así como veíamos al asno tan tierno, cuando nosotros tenemos animales, tener el animalito y la primicia, tener que entregarla cuesta. Quizás nosotros ni tenemos cosecha de papa, ni tenemos animales, pero ¿cuál es esa primicia que le pertenece al Señor y no se las ha querido entregar? Solamente hago esa pregunta. ¿Cuál es esa primicia? Quizás no lo conocías, hoy lo estás conociendo, o quizás ya lo sabías, pero no lo hemos hecho delante del Señor. Entonces es que nosotros podamos entender esto. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también entró por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quién es la primicia? Cristo. ¿Quién es la primicia, hermanos? Él ya se entregó. O sea, la primicia ya fue dada. Ahora dice, luego los que son de Cristo. Nosotros también seremos primicia para Dios, gracias al sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Cristo primero, por eso tú eres primicia. Por eso nos entregamos a Dios de todo corazón. Por eso el Señor pide el primer lugar, no el segundo. No el segundo. A veces decimos, es que Dios es egoísta. ¿Por qué el primer lugar? Porque Él ya se entregó por ti. Y por salud de nosotros, el Señor debe estar en primer lugar. Muchas veces llegan cosas terribles a la vida de nosotros, hermanos. Puede llegar cosas terribles, no sabemos. O muchos de los que están aquí quizás ya han experimentado. Yo les he contado muchas veces el tema de cuando yo tenía 2 añitos, mi papá fue asesinado. Y es algo que mueve a cualquier persona.
Imagínense en una mujer embarazada de 6 meses con una niña de 2 años y el esposo lo mata. Es algo que cambia la vida, ¿sí? Y son pruebas, son retos. Yo quizás con mis 2 añitos no entendía, no tenía como la conciencia de lo que estaba sucediendo. Mucho más adelante empecé a comprender y fue difícil. Pero cuando nosotros entendemos que aunque la tierra sea removida, pero mi fe está en el Señor, mire hermanos, salimos adelante porque salimos, como dice la palabra de Dios. Por eso es que el Señor te pide el primer lugar por salud tuya, porque es lo mejor. Si el Señor no hubiera estado en el corazón de mi mamá, hubiera sido muy difícil salir de ese duelo, salir de esa situación tan difícil. Pero gracias al Señor, yo siendo una niña huérfana de 2 años, pude experimentar el amor del Padre. Pude entender porque me acuerdo muy bien de mis 4 años, hay personas que dicen, no, a los 4 años yo no me acuerdo, pero yo sí, cosas que me marcaron. El saber que yo no entendía porque no tenía papá físico, pero el saber que yo tenía un padre espiritual. Un padre espiritual que me amó, que me cuidó, que aunque en algún momento me sentí sola, el Señor estuvo siempre conmigo allí cuidándonos. Estábamos en una habitación solos, vivíamos en una habitación solos. No había la familia de mi papá, en ningún momento pues se manifestó ni nada. Bueno, los perdonamos, los perdoné, pero y en medio de todo eso el Señor se glorificó, ¿sí? El Señor estuvo siempre con nosotros. Él es la primicia, Él se entrega por ti. Entonces, a veces uno se cuestiona y uno dice, pero es que mire todo lo que yo he tenido que pasar, pero el Señor siempre ha estado ahí. Dios siempre ha estado ahí, dice la palabra en Salmo 46, aunque los mares sean echados, o sea, aunque los mares sean, mejor dicho, movidos, las montañas sean traspasadas, todo esto, dice, yo no temeré porque tú, Señor, estás con nosotros. Y así debe ser siempre nuestra confianza en el Señor. Entonces Cristo es la primicia. El principio de las primicias no es una tradición, es una verdad. Debemos entender en este tema que es un tema complejo. Dice la palabra de Dios que estábamos aprendiendo hace 8 días, el principio de todos los males, ¿cómo es? Es el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces el tema en cuanto a lo que es la economía es un tema complejo para nosotros los hombres. Por eso la Biblia, Dios nos habla y dice que le probemos. Es en lo único que el Señor dice en su palabra, que le probemos en los diezmos, ofrendas, primicias, en todo lo que tiene que ver con plata. Porque la plata es un tema bien fuerte. Es un tema donde hay argumentos, donde decimos, bueno, Señor, aquí tú eres mi Dios, pero aquí todavía no. Aquí prefiero abrazar esta interpretación de la Biblia y no aceptar esta. Pero algo que nosotros debemos ver es que Dios ya sabía que era difícil para nosotros, por eso dice, pruébenme. Pruébenme para que yo les pueda mostrar mi fidelidad. Pruébenme para que yo pueda mostrarles mi bondad. Pruébenme para que yo pueda mostrar mi gracia y amor. Y no es porque el Señor lo necesite. ¿Qué dice en Ageo? Dice, mío es el oro y mío es la plata. Todo es del Señor, todo lo que existe es del Señor. Pero hay algo en lo que nosotros como seres humanos luchamos, y es eso, es entender nosotros que hay una lucha, hay una guerra entre la carne y el espíritu, entre mi deseo, entre lo que yo tengo y lo que yo digo, no, es que esto es mío, porque lo he luchado, lo he trabajado, y pues, ¿cómo voy a probar yo esto entregándoselo a Dios? Y es esa lucha que nosotros tenemos, es una oposición que hay. Entonces, el dinero que tenemos, los bienes que tenemos, está sometido a un gobierno espiritual, y quiero que me pongan mucha atención en esto. Si de pronto lo otro no lo han entendido o no han puesto mucha atención, en esto sí. Mire, lo que usted tiene, todo lo que usted tiene, su familia, usted tiene su hogar, usted tiene su trabajo, usted tiene sus bienes. Muchos dirán, bueno, puedo tener ya mi casa, puedo tener ya mi carro, puedo tener mi moto, lo que usted tenga, su ropa. Todo lo que usted tiene está sometido a un gobierno espiritual, al gobierno de Mamón o a Dios. No, es que yo lo tengo, pero no, ¿está en el gobierno de Mamón o está en el gobierno de Dios? Solamente hay dos.
Y voy a decir algo que está fuerte. Y quiero que me perdonen desde ya. Mire, hay dos opciones respecto a lo que es el dinero. O diezmo, y lo estoy diciendo bíblicamente, o me lo robo. Y quiero que me perdonen de verdad, pero es la palabra de Dios. Porque dice el Señor, me habéis robado. ¿Me perdonan? O diezmo, o me lo robo. Y esto a mí en este momento de verdad estoy como confrontada, porque muchas veces uno dice, y gracias a Dios en mi casa siempre me enseñaron el tema del diezmo, mi mamá y mi papá siempre han sido primero esto, y siempre hemos visto la gloria de Dios. Aún en medio de la escasez hemos visto la gloria de Dios, viendo cómo mi mamá diezmaba, aún de lo poquito que entraba, y no había arroz en la casa ni para comer, pero en la tarde nos estaban golpeando. Malaquías 3:8. ¿Sí? Lo estoy parafraseando porque ya entendemos este versículo, es controversial, pero quiero que nosotros entendamos. Entonces, he visto el ejemplo en mi casa, pero hay algo que sucede. ¿Es tradición o es principio? Y es lo siguiente, hermanos. Muchos de los que estamos aquí muchas veces hemos diezmado, pero no de lo primero. No de lo primero. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, dice Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, muchas veces decimos, bueno, tengo mi presupuesto, pago el arriendo, hago el mercado, ay, el diezmo. Señor, voy a sacarlo prestado. Pago el siguiente mes. Yo no sé si a alguien le ha pasado eso aquí. El siguiente mes voy a pagar el que saqué prestado y el que voy a dar el siguiente mes. Y llega el siguiente mes y otra vez. ¿Ustedes creen que van a poder hacerlo así? ¿Cómo funciona, hermanos? ¿Cómo me enseñaron a mí? Me llegó y es lo primero. Lo primero de lo primero. Y ustedes verán la gloria de Dios. Yo he visto la gloria de Dios y hemos estado visitando hermanos y es impresionante lo que nos dicen. Esto lo estoy haciendo gracias a que desde el día que empecé a diezmar, Dios me bendijo. He empezado a ver la gloria de Dios. Entonces, entendamos que nuestra economía, nuestra casa, nuestro hogar, nuestros hijos están bajo un gobierno, o el de Dios o el gobierno de este mundo, el gobierno de Mamón. Así de sencillo. Y como dice el Señor, lo primero es mío. El Señor aquí está diciendo, me lo habéis robado porque le pertenece al Señor. Es algo que le pertenece a Dios, no a nosotros. Es algo que le pertenece a Él. Y esto es una palabra dura, pero debemos decirla. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 23, 19. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. Hermanos, he escuchado enseñanzas. En algún momento alguien que nos estaba enseñando decía, no, si usted, ejemplo, tiene su diezmo, puede darlo a la persona que lo necesita y Dios entenderá que ese es el diezmo. No, ¿qué está diciendo acá? Llevarás a la casa del Señor con mayúscula, tu Dios, lo mejor de tus primicias. El que da al pobre, dice la palabra, presta a Dios. Eso es otra cosa. Pero el diezmo es del Señor, para no confundirlo. No es llevarlo a una fundación, no es llevarlo que mi vecino, o sea, no estoy diciendo que no lo hagamos, claro, al contrario, el Señor bendice el resto de dinero que nos ha dado a nosotros porque es devolver algo que le pertenece a Él. O sea, lo que yo quiero es que nosotros entendamos que yo no le estoy dando a Dios, sino le estoy devolviendo lo que le pertenece a Dios. ¿Sí? Es algo que nosotros debemos entender. Le estoy devolviendo lo que Él me ha dado a mí para que yo administre. ¿Sí? Y esto empieza a ser multiplicado. Y de esto yo puedo dar. Nosotros con mi esposo tenemos nuestro presupuesto y tenemos un ítem que dice ayuda social. Y nosotros damos un porcentaje, que si tenemos la oportunidad de bendecir a alguien lo hacemos, de acuerdo a nuestra capacidad. ¿Sí? Porque también está el problema cuando yo doy más
Y entonces, claro, yo estoy regalando a los demás, estoy viendo al que tiene necesidad, y cuando la esposa va y le dice, oiga, vamos a ir a hacer mercado, no, no hay, es que ayudé al vecino, no, tiene que haber un orden también en la estructura que nosotros tenemos en nuestra economía, a menos de que Dios le diga, dele todo lo que tiene en el bolsillo, ya que venga una palabra directamente del Señor, que puede suceder muchas veces. Por eso es tan importante nosotros entender que lo que yo tengo no es mío, es de Dios. Y verá que vamos a sufrir menos, ¿sí? Porque cuando nosotros estamos tan apegados a lo de nosotros, por eso dice la palabra, la raíz de todos los males es el amor, es el apego, es eso que uno dice, es que esto es mío. Y veíamos un video en algún momento donde decía un niño llorando y decía, quiero dinero. Y lloraba el chinito, ¿qué pasó, mi amor? Quiero dinero. ¿Para qué? Quiero dinero. Y a veces nosotros estamos llorando allá, Señor, queremos dinero. ¿Para qué? No sabemos ni para qué queremos el dinero. Debemos pedir la guianza al Señor. Bueno, vamos a seguir viendo un poquito más sobre las finanzas. Entonces, Josué capítulo 6, versículo 17, dice, Jericó y todo lo que hay en la ciudad debe ser destruido por completo. Estamos hablando del momento cuando este pueblo va a tomar la tierra prometida. Moisés acaba de morir, este pueblo está preparado, solamente pocos hombres van a entrar a la tierra prometida, ya está Josué preparado y dice el Señor, listo, vamos a ir a conquistar la primera ciudad, y la primera ciudad se llamaba Jericó, ¿cierto? Entonces dice en el versículo 17, Jericó y todo lo que hay en la ciudad debe ser destruido por completo. ¿Cómo? Diría Josué, Señor, no te escuché bien. Nos dijiste que íbamos a entrar a la tierra prometida y nos estás diciendo que la primera ciudad a la que vamos a conquistar debemos coger todo lo que hay en esa tierra. Acuérdense que era una tierra rica, que fluía leche y miel, que había frutas, oro, era una tierra, la mejor tierra. Y van a llegar a la primera ciudad después de estar 40 años por el desierto y el Señor les está diciendo, ahora que van a ir a Jericó, van a coger todo lo de la ciudad y lo van a destruir. Todo tiene que ser destruido, pero mire, dice, como ofrenda al Señor. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? La primicia, lo primero, la primera ciudad que ellos estaban anhelando, que ellos habían visto morir a sus padres en el desierto por causa del pecado, por causa de la dureza. Ahora dicen, bueno, pueblo, vamos a prepararnos para ir a conquistar, pero lo que vamos a encontrar lo vamos a quemar. Y ellos quedaron, bueno, solo se les perdonará la vida a Rahab la prostituta y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. Entonces, veamos el principio. El Señor dice, el botín de la primera ciudad debe ser destruido. Debía demostrar la confianza al tener a Dios el primer botín. O sea, aquí estamos viendo eso que ellos han luchado y ahora ellos tienen que quemarlo y entregárselo a Dios. Josué 7:1, vamos a ver qué sucede. Dice, sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado, ¿qué dice? Había robado alguna de esas cosas consagradas. Así que el Señor estaba, ¿qué? Muy enojado con los israelitas. ¿Cómo así? Josué da la orden a los hombres que iban a tomar la ciudad, porque era un gran ejército. Toman la ciudad y la ciudad empiezan a destruir todo y van a quemar todo, pero va Acab y empieza a decir, oiga, pero ya mira allá unas alhajas que hay en oro. Ya le echó ojo a las cosas que le gustaron a él. Uy, de pronto ese manto me sirve. Y dice que Acab tomó unas cosas y diría, bueno, como uno muchas veces dice, y esto también es un poquito duro, pero toda la gente que hay en esa iglesia, y yo dar mi diezmo, prefiero no dar. ¿Cierto que a veces decimos eso? Diría él, pero si al Señor se le va a entregar todo lo de la ciudad, con que le coja estas piedritas y estos abrigos no pasa nada. Pero mire lo que sucedió. Todo el grupo había obedecido, menos un hombre.
Entonces dice, sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Bueno, vemos aquí que Dios estaba enojado. Versículo 2. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de ahí. Sucedió que supuestamente quemaron todo. Josué, lo voy a buscar aquí en mi Biblia, Josué dice que él estaba allí súper tranquilo porque él no se había dado cuenta de lo que había sucedido. Y dijeron, listo, ya entregamos todo lo de la primera ciudad, vamos a conquistar la segunda ciudad. La segunda ciudad se llamaba Ahí, que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven. Cuando regresaron le dijeron a Josué los espías, no es necesario que todos vayamos a Ahí, bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad, dado que ellos son tan pocos. No hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Ahora, lo que sucedió fue que ellos estaban confiados, se tomaron la primera ciudad que era Jericó y era una ciudad grande. La segunda ciudad, que era la promesa que Dios le había dado, me dan la primera y cojan el resto. Llegaron a la segunda ciudad y ellos dijeron, no, esa está fácil de conquistar, pero mire lo que sucedió. Dice que que ellos fueron derrotados, como dice la palabra, espérame que está buscando acá. Dice la palabra que ellos fueron derrotados, o sea que sucedió algo que no estaban ellos esperando. Dice la palabra, versículo 3, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jaí, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de él, de los de Jaí, y los de Jaí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por la cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y los rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Yo trabajo, me levanto temprano, me esfuerzo, pero no es suficiente. ¿Qué está pasando? No es suficiente. Algo está pasando. Y esto es algo que nosotros debemos evaluarnos. Mire, ¿qué lo mueve a usted en las mañanas? Ir a trabajar, ir a conseguir el sustento. La palabra de Dios dice, el que no trabaja, no come. La palabra de Dios también dice, si nosotros tomamos el ejemplo de la hormiga, quien ella prepara en verano la comida para el invierno, debemos aprender. Dice, aprendamos de la hormiga que no tiene capitán, no tiene quien la dirija. Pues nosotros debemos hacerlo. Pero sucede como este pueblo. Tuvieron la derrota, tuvieron el problema a causa de un hombre que robó a Dios. De un hombre que robó a Dios. Entonces, aquí el Señor le dice, Israel ha pecado y ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Hermano, yo quiero que nosotros veamos que a veces queremos las bendiciones de Dios, queremos, como dicen, los derechos, pero no los deberes. Y ahí está el problema. También nosotros veamos lo que dice Salmos. A mí este salmo me encanta mucho, es bien profundo y trae muchas respuestas a sus necesidades, a mis necesidades. Salmo 127 dice la palabra, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare
la ciudad, en vano vela la guardia. Dice, por demás es que os levantáis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Me encanta la versión como lo dice en PDT, un día lo entendí un poco mejor. Y dice, para que entendamos el versículo 2, dice en Salmos, pero en la versión PDT, permítame, yo aquí la busco rapidito. Me encanta cómo lo dice y es cuando nosotros realmente lo entendemos. Dice, cuando nosotros no permitimos que Dios sea el que gobierne nuestra casa, sino que decimos, no, en mis fuerzas yo lo hago, yo esta meta lo cumplo, como sean, sin tener en cuenta a Dios. Dice, pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento. ¿Sí? Porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Uy, este versículo, yo no sé si ustedes lo cogieron, pero a mí me encanta. O sea, aún mientras nosotros dormimos, el Señor nos puede bendecir. Cuando realmente nuestra confianza está en Él. Cuando realmente le hemos dado lo primero. Cuando realmente Él es el primero en mi vida. Dios nos da mientras dormimos, hermanos. Esto es algo maravilloso. Es una promesa maravillosa. Porque nosotros muchas veces vamos a trabajar, luchamos día tras día, de lunes a sábado vamos, trabajamos, corremos, que corra el bus, que me dejó el bus, que no sé, que me pidieron horas extras y todo eso. Y yo tengo a alguien muy cercano que trabaja y le toca en la noche porque va a restaurante. Y ella toda la noche trabajando, a veces le toca irse en bicicleta, salir a las 3 de la mañana y devolverse a su casa en bicicleta. Y de pronto, un ejemplo, dio las vueltas mal o el cliente no pagó lo que era, ¿qué tiene que hacer? Todo lo que hizo esa noche se perdió. Y yo digo, Dios mío, o sea, es injusto, ¿sí? Pero cuando Dios no está en mi vida, hermano, puede pasar todo eso y cosas peores, ¿sí? Entonces, vemos que Dios estaba aquí y un pueblo, este pueblo perdió contra esta ciudad, pero el problema fue que hubo muertos. El problema fue que esto fue una derrota terrible a causa de un hombre. Termínese de leer la historia, porque la historia es bien interesante. Dios hace un tema protocolario para que se descubra, porque dice, no solamente me ha robado, sino que también me ha mentido. Entonces, quiero que veamos lo que dice el punto número 4, la primicia trae orden. En la palabra de Dios, me quedan 2 minutos, de Dios, vemos cómo Dios le da orden, ordenó la vida de una persona en una situación difícil. ¿A cuántos de los que estamos aquí Dios ha traído orden? Bueno, 3. Vamos a luchar este año para que Dios traiga el orden al resto de los que no contestaron. Vuelvo y pregunto, ¿a cuántos de los que estamos aquí Dios ha ordenado su vida? Amén. Dios le ordenó la vida a una viuda con un hijo en una época difícil. Mire, aquí es donde nosotros empezamos a ver lo que Dios puede hacer aún en medio de la escasez, aún en medio de una inflación que está sucediendo en Colombia, que nos está golpeando, la canasta familiar está aumentando, el costo de vida está muy alto, los pasajes están muy altos, todo está muy alto. Pero cuando nosotros entendemos que Dios es lo primero, Dios se glorifica. Veamos lo que sucedió en Primera de Reyes, capítulo 29, 16, 29. Dice la palabra, comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, del rey de Judá. Esto pasó en los tiempos de Elías. Este hombre trajo maldición. Acab trajo maldición al país, colocó muchísimos dioses y el cielo se cerró. No había lluvia. Cuando no hay lluvia, hermanos, hay escasez de alimento, todo esto sucedió. Versículo 33 dice, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Los cielos se cerraron y se fue la lluvia a causa del pecado por este gobernante. La brujería, la hechicería, profanaron el templo y los cielos se cerraron por 3 años. El agua desapareció, o sea, el agua totalmente se fue, ya no se podía, ya no había alimento, la gente estaba con hambre. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 17, versículo 8,
Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. ¿A quién se le dijo? A Elías, era un profeta. Yo he dado la orden allí a una mujer viuda que te sustente, una viuda con una economía difícil. No había agua, pero ella tenía la orden de darle el alimento al profeta. Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. Algo que podemos resaltar aquí, no era judía, ella era extranjera, estaba en Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo allí leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Como les decía, mi mamá fue viuda. Y cuando el sustento lo trae el hombre, es difícil, ¿sí? O sea, la situación de una viuda no es tan fácil, porque a veces se tiene pues la economía de los dos y bueno, en cierta manera está la ausencia del esposo, hay escasez. Esta viuda era pobre, no tenía, pero Dios es tan lindo porque Él se glorifica en medio de donde no hay nada, multiplica de donde no hay nada, dice. Ahora dice acá, y yendo, le dijo que le diera de comer, versículo 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, la situación era de vida o muerte. Cuando usted no encuentra nada para comer, solamente ve una puñada y le toca a usted comer lo que hay. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. El principio de las primicias. Qué injusto, ¿cierto? Uno dice, ¿qué tal este otro? Extranjero y llega tras del hecho a hacer una carga a la pobre viuda. Pero Dios se glorifica aún en lo que nosotros no podemos entender. Ve y hazme a mí primero. ¿Qué? A veces decimos, ¿pero por qué? No cuestionemos, no lo entendemos, pero creámosle a Dios. Mire lo que sucedió. Acá dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Qué tremendo este milagro. Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? O sea, Dios cumplió a esta mujer que dio la primicia a Dios, alimentando al sacerdote de Dios, porque lo estaba alimentando a él, y Dios la bendijo a ella para que ni ella ni su hijo, en un país donde la gente estaba muriendo de hambre, tuviera pan cada día hasta que Dios hizo llover. Y no le creemos a Dios. O sea, esto es un reto para nosotros poder saber que esto trae orden a nuestra vida. Estos sacrificios, esta fe que nosotros activamos trae orden. Dios le dijo, no tengas temor. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ella oyó la palabra y obedeció. Ahora, nosotros hemos oído la palabra, ahora depende de nosotros si lo vamos a obedecer. Quiero terminar con Malaquías 3:11 al 12. Dice la palabra de Dios, si nosotros le creemos y nos atrevemos a probar a Dios, dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Malaquías 3:11 y 12. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis deseables, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos han visto al pueblo de Israel?
viendo cómo Dios lo sustenta, viendo cómo Dios hace que este pueblo, las naciones digan, bendito sea Israel, porque no es una nación cualquiera. Ahora usted y yo somos sus hijos, hermanos. Es una decisión que nosotros debemos tomar. Vamos a estar de pie en esta mañana y yo oro para que el Señor sea cumpliendo el propósito que Él tiene en este nuevo año en su vida, hermanos. Yo no sé si usted se atreve a creerle al Señor, pero yo lo que sí le digo es que hoy el Señor ha abierto un poco más sus ojos espirituales para que podamos entender que el Señor tiene cosas grandes para nuestra vida. ¿Quieren ver la gloria de Dios? Créanle. Créanle, no les estoy diciendo que me crean a mí, créanle a su palabra, vayan a su casa, los que tomaron apuntes, escudriñen, dígale, Señor, para mí esto es una lucha, no lo entiendo, me cuesta. Y sea sincero delante del Señor, el Señor lo sabe, si esto es algo en lo que usted está luchando. Si usted de pronto en esta mañana ha sido retado, yo le invito a que usted vaya, escudriñe, diga, bueno, esto que me enseñaron hoy sí es cierto, vayan a la palabra, todos los textos, vean el contexto de lo que nosotros estuvimos estudiando. Pero lo que le digo es, desen la oportunidad de creerle al Señor y veremos la gloria de Dios, que Él sea el primero en tu vida, que Él sea el primero cuando tú te levantes, que Él sea el primero cuando tú te acuestes. Porque a veces el primero es el celular y cuando nos acostamos es el celular y en todo momento es este entretenimiento que nos tiene a nosotros absorbidos o no sé cuál sea ese lugar que está siendo ocupado y que le pertenece al Señor. Entonces oremos en esta mañana y creámosle a su palabra. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Levante allí sus manos delante de la presencia del Señor. Yo no sé si usted en este tiempo tiene luchas con su economía, si usted tiene luchas en su casa, si tiene luchas con su tiempo, con sus prioridades, pero la palabra de Dios tiene herramientas, la palabra de Dios tiene principios que trae libertad a su corazón, a su vida, y que usted pueda allí levantar las manos y decirle, Señor, yo quiero ser esa primicia delante de ti. Señor, yo quiero ser esa primicia agradable. Yo te doy gracias por entregarte por mi vida, Señor. Yo te doy gracias por ser ese sacrificio, Señor, para mí. Gracias por tú dar el primer paso, Señor, de entregarte por mí, Señor. Gracias, Señor. Ayúdame a creer, Señor, y a quitar, Padre bendito, este pensamiento, Señor, este apego al Dios del dinero, Señor. Ayúdame, Señor, a ver el dinero como esa herramienta, Señor. Que el dinero trabaje para mí, Señor, y a través de él pueda bendecir a muchas personas, Señor. Que mi casa, Señor, sea esa casa, Padre, que preste y no que saque prestado, Señor. Que no haya escasez en mi casa, sino como dice tu palabra, que rebose, Señor, como dice tu palabra, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde, Señor. Oro, Señor, por la tierra, Señor, de los hermanos, Padre amado, que siembran, Señor, que son agricultores, Padre. Oro por los hermanos que tienen animales, Padre. Oro por el trabajo, Señor Jesucristo, de los hermanos. Oro por los emprendimientos, Señor, de los hermanos, lo que tú has puesto en el corazón, Padre. Que tú seas el primero, Señor, y todo lo que tenemos, Señor, delante de ti, nuestros bienes te honren, Señor, Padre, porque cuando esto sucede, Señor, hemos dañado toda estructura del mundo, Señor, y probaremos, Señor, lo sobrenatural, tu gloria. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Yo les digo que les dé un aplauso al Señor, porque el Señor ha sido bueno y el Señor es fiel. Hermanos, podemos sentarnos un momento delante de la presencia de Dios. Damos gracias